Hola amistades, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de este podcast Juventudes que Inspiran. Soy Jacqueline Arce. Hoy estoy acompañada de Geraldine Chuquillanqui. Ella es una estudiante feminista de Derecho de la PUC y también dirigente estudiantil. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos primero un poco más de ti. ¿Quién es Geraldine? Hola Jackie, ¿qué tal? Como lo dijo, soy estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y actualmente soy presidente del Centro Federado de Estudios Generales y Letras. Entonces, como me gusta siempre decir, soy una persona ahorita mismo dirigente estudiantil y creo que eso me define ahorita mismo como persona. Cuéntanos un poco cómo funciona el Centro Federado. ¿Qué es un Centro Federado en primer lugar? En pocas palabras, el Centro Federado es un sindicato de estudiantes. Somos la otra organización que buscamos que el trabajo sea por y para estudiantes. Entonces, lo que organizamos es una movilización del estudiantado como tal, organizamos eventos y tratamos de ser un sector político ante lo que sucede como que a nivel nacional y tanto a nivel internacional como tal. ¿Cómo es esta distribución de los centros federados? Es decir, por cada facultad hay un centro federado. Además, estos centros federados pertenecen a un sindicato, tiene un nombre en particular. Cuéntanos un poco más sobre eso. Sí, o sea, el cómo se divide la política universitaria de PUC es que cada facultad cuenta con un centro federado o en todo caso un centro de estudiantes, que como les digo es la otra organización de estudiantes, pero a nivel de toda la universidad contamos con la FEPUC, que es la Federación de Estudiantes de la PUC como tal. ¿Actualmente cuántos conforman este gremio? Lo que pasa es que todos los estudiantes somos parte de la FEPUC. Entonces, cuando ingresamos a la universidad, somos federados a un gremio estudiantil. Entonces, alrededor somos 24.000 personas que me parece que somos actualmente en Cato, pero en general somos parte de todo el gremio de la PUC y también parte de nuestro gremio, de nuestra facultad o de nuestra unidad académica que entremos a la universidad en ese momento. Ahora, ¿por qué es importante ser activos políticamente hablando en la universidad en este caso? Nos hablabas de que se pronuncian frente a coyuntura nacional, coyuntura internacional, pero también ven política interna lo que puede ocurrir dentro de la universidad. ¿Por qué es importante que el estudiante esté participando activamente? Sí, es que justamente cuando, me gusta hablar eso, repensando el por qué por qué formamos parte de una universidad o la idea que queremos tener de un universitario, ¿no? O sea, siempre en los gremios estudiantiles repetimos que deber estudiantil es estudiar y luchar. Entonces, el hecho es que el paso por la universidad no debería ser un paso exclusivamente de estudio, en la cual asistimos a las clases para tener el objetivo de un título universitario como tal, sino también debería ser la universidad un espacio para crear realmente personas o formar ciudadanos con un pensamiento crítico ante lo que sucede a nivel nacional, incluso ante lo que sucede dentro de la universidad misma, ¿no? Entonces, yo creo que es más que nada por eso, y los gremios estudiantiles nacen con ese objetivo, ¿no? O sea, la autoorganización para que al fin y al cabo nos involucremos en lo que es la política nacional y seamos, o mínimamente tengamos un pensamiento o alguna opinión frente a lo que sucede. Entonces, más que nada yo. En la universidad particularmente se les ofrece espacios a quienes participan de los centros federados. ¿Cuál es como que la vía regular en la que sus voces son escuchadas? Lo que pasa es que a través de la ley universitaria es obligatorio que exista el cogobierno, que son usualmente los tercios estudiantiles, y las REAs, que son los representantes ante la asamblea universitaria, que me parece que a universidades públicas es obligatorio que tengan, y universidades privadas es algo opcional que pueden tener el cogobierno. Pero como tal no es que las universidades crean lo que es el gremio estudiantil, porque si no sería cambiar el significado del por qué nace un gremio estudiantil, que es meramente de estudiantes. Yo diría que a nivel de PUC no hay como que la universidad promueve los espacios para hacer política universitaria, y tampoco creo que sea algo que le corresponde a las universidades o a las autoridades el incentivar que hagan gremio estudiantil, ¿no? O sea, creo que es un trabajo de los mismos centros federados o de la misma federación de estudiantes crear espacios seguros y espacios mucho más activos y presentes para que los nuevos ingresantes hagan política universitaria, ¿no? O meramente conozcan que existe su centro federado, porque mucha gente que ingresa a Cato no termina de conocer que es parte de una FEPUC, ¿no? Es parte de una federación o que es una persona agremiada a un centro federado. Entonces, como te digo, es un trabajo de a pie, es un trabajo que no se ha estado haciendo por parte de los representantes estudiantiles y las personas que tenemos cargo de poder en poder politizar el estudiantado, ¿no? Y que mínimamente conozcan que existen estos espacios de representación estudiantil para que luego se puedan involucrar como tal. Nos hablaste de este cogobierno que está respaldado por la ley universitaria y que dentro de este cogobierno hay representantes o estudiantes que pertenecen al tercio estudiantil. Cuéntanos un poco más acerca del tercio estudiantil, cómo es que se eligen las personas, es decir, hay como partidos
de estudiantes, partidos políticos de estudiantes dentro de la propia universidad y se elige. ¿Cómo es esto en realidad como para aquellos que no conocen específicamente cómo funciona todo esto? Ya, lo que pasa es que el PolitiPUC es el abreviado de Política Universitaria en PUC, entonces el cómo se divide PolitiPUC como tal es el gremio estudiantil y el cogobierno. Entonces, cuando hablamos de cogobierno hay dos espacios, el tercio estudiantil y las reas. Entonces, a nivel del tercio estudiantil es solamente los consejos de facultad, y cada facultad tiene un consejo de facultad, ¿no? Que es como su órgano deliberativo, ejecutivo, donde se ven temas meramente de cada facultad, y dentro de esos espacios hay representantes estudiantiles, que los estudiantes representan un tercio de todos los votos. Por eso se llama tercio estudiantil. Tercio estudiantil, que representa un tercio de todos los votos de estos espacios deliberativos. Y esa es la parte como más formal, ¿no? O sea, el cogobierno es meramente, como dice su nombre, cogobiernas autoridades y estudiantes a la par. En cambio, eso es como la vía más institucional, diría yo, y mucho como más formal, pero en cambio el gremio estudiantil es un trabajo netamente de estudiantes, y es la otra organización misma del estudiantado que se organiza y se moviliza por un objetivo en particular. Entonces, el gremio estudiantil, a mi parecer, se vive de una manera mucho más como más organizada, más grande. No estamos como que amarrados a lo que diga una ley universitaria o lo que diga ciertas autoridades, ¿no? O sea, nos organizamos, creamos nuestros espacios liberativos, creamos el cómo nos dividimos, la mesa directiva, tenemos nuestra fiscalía que ve todo el tema de elecciones o faltas hacia representantes estudiantiles gremiales, pero eso no quiere decir que la gente que es de cogobierno está como que acepta lo que diga el gremio estudiantil. También se deben al gremio estudiantil y deben rendición de cuentas y también son parte del gremio estudiantil como tal. Entonces son espacios que se complementan como tal. Y respecto al panorama de agrupaciones estudiantiles, en la Cato durante años hemos tenido una diversidad de agrupaciones estudiantiles políticas, ¿no? Como fue en sus años más presentes, Coherencia Universitaria, Nueva Democracia Universitaria, agrupaciones de izquierda, agrupaciones de derecha. ¿Son como mini partidos políticos chiquitos? Sí, o sea, siempre hacen esa comparación de que PolitiPUC es como un reflejo pequeño en lo que es la política nacional. Y yo creería que sí, porque, o sea, estamos divididos de una manera y han habido como agrupaciones y discusiones a la interna que podría como simular lo que se hace en política nacional, ¿no? Pero, claro, las agrupaciones políticas de Cato son como los partidos políticos a nivel nacional, ¿no? Y así como han habido un montón de partidos cascarones, en Cato también los han habido, ¿no? Y ahorita mismo el panorama en Cato es que hay solamente 2 agrupaciones vigentes, pero años atrás no era así. O sea, años atrás había más de 3 agrupaciones políticas, pero no eran agrupaciones que estaban sobreviviendo a la justa, sino eran realmente agrupaciones que estaban bien consolidadas, ¿no? Y movilizaban a un montón de gente con la formación ideológica que tenían dentro de... Entonces estaba Coherencia Universitaria, estaba Nueva Democracia Interna, habían agrupaciones políticas religiosas, incluso habían agrupaciones, partidos políticos. Me parece que hace varios años hubo una facción de Acción Popular dentro de Católica, cuestiones así, ¿no? Pero ahorita mismo creo que hemos pasado por un nivel muy drástico de despolitización del gremio estudiantil, y eso ha hecho que varias agrupaciones políticas mueran. Y ahorita mismo por muchos años persistió Unión Estudiantil, que lleva unos 18 años, pero ahorita mismo están 2 agrupaciones, UNES y Lucha PUC, que es una agrupación de izquierda que recién lleva menos de un año, pero que también busca que pueda persistir durante los años, ¿no? Entonces, ahorita mismo el panorama es bien como que frágil, porque no tenemos, para empezar, un panorama de politización fuerte. O sea, la gente en la Católica no está con el objetivo de hacer política como tal. Es que yo creo que no es como desinterés de las juventudes en no hacer política, sino que ahorita mismo los espacios que debería ser el gremio estudiantil son espacios que se han reemplazado por voluntariados y colectivas. O sea, hay mucha gente en la universidad que está en diferentes colectivas feministas o en colectivas de responsabilidad social. Y es un montón de gente que lo ve como actividades extracurriculares, ¿no? Pero de alguna manera están interesados en cambiar algo o que las cosas no estén como el status quo. Pero realmente esos espacios de género, de responsabilidad social, de medio ambiente, deberían ser espacios en los gremios estudiantiles, ¿no? O sea, ante la falta de alcance y convocatoria que ha tenido el gremio estudiantil y el movimiento universitario, este estudiantado que tiene algún interés en poder activar, se ha movilizado en las colectivas, ¿no? Manuela Ramos en Quinta Ola, y ahí está su activismo, y es un activismo sumamente valioso. No quiero decir que no lo sea, pero ese activismo está ahí porque el gremio estudiantil no ha habido la manera innovadora de poder llegar a su estudiantado como tal y politizarlo, ¿no? O
porque ahora la política universitaria o el hacer política se ve como muy hostil, como muy innecesaria, entonces la gente decide como, o sea, o el diagnóstico que yo tengo es como que decide trasladar su activismo en estas colectivas, más no participar en su gremio estudiantil, ¿no? Cuando creo yo que debería hacer cosas complementarias y no como excluyentes como tal. Claro. Y pertenecer a un gremio o de que el estudiante esté activamente en este espacio, ¿se logra cosas? O sea, actualmente, ¿cómo ha habido estos pronunciamientos por parte de los estudiantes que están agremiados? Eso también es una muy buena narrativa de qué tanto alcance o impacto tiene un gremio estudiantil, Sí. ¿no? Uh-huh. O sea, si bien es cierto que el gobierno y los tres estudiantiles o las redas tienen un trabajo mucho más efectivo porque trabajan con las autoridades y su trabajo se ve plasmado en políticas institucionales, eso no quiere decir que el gremio estudiantil no sirva, ¿no? O sea, al contrario, yo creo que el gremio estudiantil es la base de ese grupo más como colectivo y más genuino de hacer política universitaria, porque es un trabajo directo de estudiante a estudiante. O sea, tú recolectas y elevas las demandas estudiantiles, es un trabajo de a pie, como te digo, de hablar estudiante con estudiante, tienes oficina, o sea, conectas mucho más con el estudiantado y conoces las problemáticas y demandas que hay en un gremio estudiantil, ¿no? O sea, y siento que las circunstancias de este año, de estos últimos 5 años, es que como el gremio estudiantil no tenemos alcance, no tenemos como un grupo consolidado de gente y no tenemos una formación ideológica que creo que es por la falta de agrupaciones políticas verdaderas en Católica, no hemos podido tener como que grandes alcances y eso se ha podido como plasmar en nuestra participación en diversas marchas nacionales o en marchas de género, que somos muy pocas personas de Católica y eso en general, cosa como movimiento universitario, pero yo creo que el gremio estudiantil se ha tenido como que logros históricos en sus años, ¿no? Y no son logros históricos netamente, o sea, solo de estudiantes, porque cuando hablamos de política universitaria hablamos política de profesores, de docentes, de trabajadores. En Católica hay el Sindicato de Trabajadores y Obreros de la PUC, que son las personas administrativas que llevan años trabajando para la universidad y que se han organizado, tienen su sindicato y tienen su oficina dentro de la universidad, y ahí están todas las demandas que ellos llevan. Por ejemplo, un caso concreto fue el año 2011, que hubo la problemática con la Iglesia Católica. No solamente se organizaron estudiantes, sino también el sindicato de trabajadores, algunos docentes, equipos rectorales, para que no haya una injerencia tan fuerte que quería tener Cipriani ese año, ¿no? Y se logra que Cipriani no tenga una figura tan fuerte en la asamblea universitaria, porque lo que proponía Cipriani es que el cardenal de Lima tenga como la voluntad y la potestad neta para poder designar a qué rector iba a ser la universidad, ¿no? Yeah. Entonces era una injerencia sumamente, digamos que desproporcional lo que se estaba manejando como tal. Entonces en ese tipo de luchas el gremio estudiantil movilizó gente e incluso hay registro visual de la cantidad de estudiantes que éramos en esa, bueno, yo no estaba ahí, pero en esa marcha que hubo, y que hicieron una cadena humana, que era un acto simbólico de proteger toda la universidad, ¿no? También el hecho del año de mujeres, el año 2019 es un año crucial cuando hablamos de la lucha de mujeres y disidencias PUC. En ese año fue como el año detonante de lo que había pasado, o sea, de por sí no es que sucede justamente ese año, sino son un montón de cosas que se van acumulando, claro. Y ese año explota, ¿no? Y ese año se organiza una asamblea de mujeres y luego se organiza un plantón fuera de la universidad que cierran toda la avenida universitaria y es un plantón que se extiende por toda la noche y tiene tanto alcance ese año que el transporte público no podía pasar y la universidad se ve como obligada en abrir sus puertas para que los buses ingresen por dentro del campus y salgan, ¿no? Entonces eso lleva a que se grabe un video con las mujeres de la FEPUC y rectorado comprometiéndose a hacer un diagnóstico de mujeres. Un diagnóstico de la violencia contra la mujer que sucedía en Cato, ¿no? Que es el primer diagnóstico que se hace recién en el año 2019. Claro. Entonces son cosas que el gremio estudiantil ha movilizado y ha movido para que tengamos condiciones mínimas como dentro de la universidad, ¿no? Como temas de género. El tema del alza del crédito educativo también tenemos una lucha histórica, año tras año el gremio estudiantil se organiza para que no nos alcen el crédito educativo de manera abusiva, ¿no? El tema de las moras ilegales. Las moras ilegales es también un tema que sucede durante muchos años y se estalla por una denuncia que hace un chico de posgrado, y lo que pasa con las moras ilegales es que cada vez que tú pagas tarde tu boleta te cobran una mora, ¿no? Lo cual es legal, pero es legal bajo las condiciones que me parece que impone la BCR de cuánto puedes cobrar, ¿no? Pero las moras te cobran moras hasta la mitad del valor de tu crédito educativo, ¿no? Entonces si mi crédito educativo costaba 1.000 soles, me pudieron cobrar como hasta 500 soles por pagar tarde. Y eran cuestiones así que durante muchos años se estaban cobrando un montón de estudiantes y cuando sale este caso a luz, varios estudiantes empiezan a notar que se les estaba cobrando de manera no clara.
y se organiza un montón de plantones por parte del gremio estudiantil, y hay un video también gracioso que al rector Marcial como que no lo dejan salir de su oficina, y todo ese caso es tan fuerte y los plantones que se organizan por parte del estudiantado es tan fuerte que hace que el rector se vea obligado a renunciar, y es por eso que Marcial sale del rectorado de la PUC, luego de haber estado tantos años en la universidad, y las moras ilegales llega a ser un caso tan mediático que llega a Indecopi resuelve que la Católica le debe tanto monto a todos los estudiantes y que tiene la responsabilidad de devolverle todo ese monto, ¿no? Y es por eso que se llega a devolver un montón de dinero a estudiantes que durante años habían pagado moras ilegales. Entonces yo creo que si tú me preguntas si el gremio estudiantil ha tenido logros, esos son los logros más claros, ¿no? Los logros de la lucha de mujeres, el tema de las moras ilegales, el tema de la Iglesia Católica. O sea, el gremio estudiantil realmente tiene una gran fuerza para movilizar gente y realmente tiene una gran fuerza para hacer un sector político, social, ¿no? O sea, ahorita mismo se vienen las elecciones presidenciales, claro, y sería chévere que la universidad o los universitarios seamos un actor social que a los candidatos presidenciales les importe, ¿no? Porque sepan y deberían saber que somos un sector social que puede movilizar y que los universitarios no son personas apolíticas. O sea, realmente deberíamos ser un gran grupo de personas que podamos ser parte de esa campaña mediática, ¿no? Claro. Entonces, y tampoco falta tanto, son 2 años y yo creo que aún estamos como que al tiempo para realmente crear una formación ideológica y una postura como universidad para enfrentar lo que vienen a ser las elecciones como tal. Ahora, tú nos hablabas acerca de Lucha PUC, que es como este mini partido político que está dentro de la Católica. ¿Cómo fue constituirlo en sí? Y, o sea, sobre todo a modo de ejemplo de quizá hay algunas jóvenes que estén escuchándote ahora y que digan, bueno, entonces, si ya sé esto, ¿cómo podría iniciar? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la ruta desde tu propia experiencia? Sí, lo que pasa es que yo creo que el hacer Politipuk se ha vuelto un espacio bastante hostil y bastante infantil a veces, entonces no hay como espacios seguros para yo poder hacer política universitaria, ¿no? Entonces, y tampoco hay una forma amigable en la cual se le introduce a los cachimbos para que puedan hacer política universitaria. Entonces, como te digo, el panorama siempre ha sido UNES y las agrupaciones que murieron, ¿no? Y ante UNES que persistía como agrupación, nacen lo que son los independientes, que eran personas que hacían política universitaria de manera solitaria, ¿no? O sea, yo hacía con los principios que yo tenía y con los objetivos que yo tenía, pero mi incidencia en Politipuk quedaba hasta ahí. Entonces, Lucha PUC nace como una propuesta de poder agrupar a diferentes independientes que ya nos habíamos visto en diferentes espacios de activación política. Realmente, la mayoría de Lucha PUC no éramos amistades porque no nos conocíamos, pero sí éramos compañeros que nos habíamos visto en plantones, en asambleas, en juntas. Entonces, Lucha PUC nace de esa manera, ¿no? O sea, como un espacio para hacer política universitaria desde la memoria estudiantil, desde la incidencia política y en general como una agrupación que reúne diferentes tipos de izquierda. O sea, una crítica que siempre hemos hecho es que la política universitaria no debe quedar en que yo hago mi pronunciamiento en Instagram y pongo que estoy en contra de lo que ha sucedido, sino realmente tú cómo materializas esa opinión de manera presencial, ¿no? O cómo te organizas con compañeros para hacer un plantón en la Católica porque salió una denuncia pública contra el profesor o un JP. O sea, realmente es eso, ¿no? O sea, política universitaria de la base implica que tu política se pueda materializar en el campus. Entonces, Lucha PUC nace con esa propuesta de activación presencial y también la memoria estudiantil, ¿no? Algo que se ha perdido tanto. O sea, el tema del 2011 que te mencioné en la Iglesia Católica, mucha gente no lo recuerda. Y mucha gente ingresamos, es que la Católica también promueve esa narrativa, ¿no? De que la PUC es la número 1 a nivel del Perú y es la número 1 en tal y tal carrera, pero nunca menciona que es la número 1 en subir una tasa de créditos, el número 1 en diferentes cosas, ¿no? Entonces, un ingreso a la universidad con la expectativa de que la PUC es el mejor espacio y es lo que nos da las mejores condiciones a nivel privado, ¿no? Pero cuando te involucras en política universitaria y te involucras en lo que realmente está pasando, te das cuenta que ese panorama de idealización nunca había sido así, ¿no? Y cuando ingresas a la universidad nunca te mencionan que año tras año te van a aumentar la boleta. Entonces, nace también con esa propuesta de hacer memoria estudiantil, ¿no? O sea, que el hacer política no es ser de viendo el presente al futuro, sino también recordando las luchas estudiantiles pasadas y lo que varios compañeros lucharon años atrás, y el por qué estamos en estas condiciones es porque varios compañeros han logrado lo anterior para que estemos en estas condiciones de ahora. Entonces también busca hacer eso, ¿no? O sea, hacer memoria estudiantil, poder politizar a la gente de lo que ha sucedido años atrás, y el tema de también la izquierda, ¿no? O sea, somos mucha gente que de alguna manera tenía más o menos una posición ideológica, pero también con la propuesta de realmente formar ideológicamente a la gente que sea parte de Lucha, y cuestión que a partir de formar cuadros políticos la gente pueda tomar liderazgo y pueda como
hacer política universitaria como tal, y que sea una política universitaria relacionada a la política nacional. O sea, realmente no hacemos política para ver temas de la universidad y queda ahí, ¿no? No son cosas excluyentes con hacer política nacional y participar en temas nacionales, cuando hay el tema del 8M o el tema del aborto, estar ahí presentes, y que la universidad también sea un actor social dentro de esos espacios de política nacional. Entonces, sí. La importancia de tener, o sea, postura frente a los temas, ¿no? ¿Cómo iniciaste tú? O sea, ¿cómo te interesó todo esto? Porque imagino que también, al igual que todos, uno ingresa a la universidad y el primer foco es estudiar, y de ahí como que involucrarte, claro, y cosas externas, como decías, ¿no? Las colectivas, las organizaciones o voluntariados. ¿Quién te mostró este camino, o sea, de introducirte un poco más en el mundo de la política estudiantil? Sí, lo que pasa es que como yo me formo políticamente, creo que se reduce a los últimos años de secundaria cuando pasó lo de Merino, y para mí lo de Merino fue algo crucial, ¿no? Porque, o sea, yo vengo de una familia apolítica, totalmente, o sea, dentro de mi entorno familiar y amical nunca hubo el sector o el elemento político, ni siquiera el espacio para meramente hablar de eso. Y también vengo de un colegio bastante apolítico, y creo que en general todos los colegios de Perú son apolíticos, claro. Pero, o sea, no encuentro ningún espacio para poder como desarrollar lo que ya me empezaba a cuestionar. Entonces, esos espacios alternativos que son como las colectivas y los espacios de debate son para mí espacios que me empiezan como que a ayudar a encontrar gente que era política como tal. Entonces yo empiezo a hacer los debates de los modelos de Naciones Unidas, porque una profesora me invita a que participe, y justamente siempre participaba en los comités de Congreso de la República. Entonces en esos espacios se conoció un montón de gente que era igual gente del colegio, que era sumamente política, ¿no? Y empecé a descubrir la filosofía, la poesía, el arte, la cultura, aspectos de mi vida que nunca había sido como que, nunca se había descubierto ni desarrollado por el tema del entorno del cual yo venía. Desde dentro de esos espacios, de esos círculos de debate, conocí a una amistad que se llama Fer, y Fer me llevaba un año más de edad, y también ella ya había ingresado a la universidad y ella ya se había empezado a involucrar en lo que era política universitaria. Entonces, para contextualizar, ¿cuántos años tenías ahí? Tenía 15. Yeah. Y entonces me empieza a comentar que nada, que en PUC había esos espacios de política universitaria, que había asambleas, que había asamblea de mujeres, que se hacían a las marchas del 8M, y para mí era una idea sumamente como diferente a lo que yo había estado acostumbrada, ¿no? O sea, yo me empecé a involucrar, empecé a investigar, pero hasta ahí quedaba mi activismo, ¿no? Y como que, claro, tener una postura y decir, no, qué mal lo que están haciendo, pero no encontrar esos espacios para yo poder desarrollar mi activismo político. Entonces, cuando ya esta amistad me empieza a explicar todos esos espacios, yo ingreso a la universidad ya con un contexto sumamente claro de lo que quería hacer. O sea, yo ingresé a Católica teniendo una clara que yo quería hacer política universitaria. O sea, independientemente de los cargos o sin cargo, ¿no? Yo sabía que quería estar dentro de política universitaria, ya sea en asambleas, opinando, y es por eso que desde yo mi primer ciclo tengo un cargo de poder, porque me gustó mucho los espacios y poder participar, pero siempre es como, sé que es sumamente diferente a mucha gente que ingresa en Cato, porque muchos cachimbos que ingresan a Cato ingresan sin un contexto de cómo funcionan esos espacios, ¿no? O sea, yo agradezco mucho a Fer que me haya enseñado estos espacios, pero sé que es totalmente diferente para varias personas. ¿Cuál sería tu recomendación a las adolescentes que quizá ahora están en esta transición también de de pasar a la universidad? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque también, por ejemplo, o algo que a mí me ha pasado es de que tomar postura me ha tomado tiempo, más aún considerando de que hay barreras muy notorias como el adultocentrismo, en el que tu voz no está escuchada incluso ni en tu casa. O sea, por temas de que se minimizan las voces de las adolescentes, los jóvenes, ¿no? En sus espacios. Entonces, al tener conciencia de cuán importante es tu voz, de cuán importante es de que asumas de que lo personal es político, de que toda decisión que vaya a tomarse vaya a afectarte, ya sea de manera positiva o negativa. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación a ti, adolescentes, a jóvenes que están descubriéndose, que están en este camino y que también vienen de un entorno muy apolítico? Yo creo que viene un trabajo de repensar lo que es la escuela, ¿no? O sea, igual que la universidad, o sea, la escuela no es realmente un espacio en el cual aprendemos matemática, comprensión lectora, historia, sino realmente espacios para desarrollar políticamente, ¿no? Y que no se vea la política como un tema de que no se abra, un tema que no... Como es algo que no me pertenece. Ajá, como no te pertenece. Y yo creo que hay mucha gente en las escuelas que estarían muy interesados en hacer política. Incluso el tema del consejo estudiantil que hay en ciertos colegios me parece una propuesta, un espacio que se puede convertir
mucho más político. O sea, sé que igual el tema del consejo estudiantil en los colegios lo tienen muy pocos colegios, y quizás los colegios de la élite peruana como tal, pero en general yo creo que el consejo estudiantil no debe ser un espacio netamente para hacer eventos o ayudar en hacer las olimpiadas del colegio, sino debe ser un espacio también para hacer política dentro de los colegios. Pero también me parece un espacio muy curioso, como te lo dije antes, lo de las colectivas feministas. O sea, yo creo que mucha gente en el colegio, los primeros años de universidad, quiere hacer una actividad extracurricular y salta a agrupaciones estudiantiles o salta a proyectos de responsabilidad social o salta a colectivas feministas. Y creo que esa gente tiene mucho potencial para poder involucrarse dentro de sus gremios estudiantiles, ¿no? Entonces viene un trabajo desde... Es que es bien complejo, ¿no? Porque como alguien que está interesado encuentra los espacios para poder hacer incidencia política si en el colegio nunca se promueve eso, ¿no? Claro. Pero incluso creo que un trabajo de las agrupaciones políticas dentro de Cato es poder motivar a que la gente haga política universitaria, ¿no? Y que la gente se entere que esa agrupación existe. O sea, por ejemplo, Luchapuc busca que sacar su stand y estar ahí desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la noche, 5 de la tarde, como que explicándote qué es Luchapuc, ¿no? Y que sepas que existe una figura de política universitaria. Ya, si tú te quieres involucrar o no, es válido, pero por lo menos nos has escuchado 5 minutos y sabes que existimos, y sabes que existe una agrupación política que se llama Lucha y es morado y está por ahí, pero por lo menos conoces, ¿no? Ese es un trabajo de a pie que tienen que hacer las agrupaciones políticas con la gente que recién ingresa. Y no es tan difícil, o sea, todo el mundo sabe que o te vas a letras, o te vas a ciencias, o en todo caso te vas a las facultades que pasan directamente, ¿no? Uh-huh. Y es eso, o sea, involucrar a más gente, que la gente pueda tener un sentimiento de pertenencia con tu proyecto, y que pueda conectar con él mismo, ¿no? Y que empiece a cuestionarse de por qué se dan las cosas, si la narrativa de la católica es la correcta, ¿no? Si las condiciones son correctas, si hay realmente una inclusión, si somos realmente la número 1 a nivel nacional, y empezar como que generar ese bicho de cuestionarte, ¿no? De ir preguntando, incluso de cuestionar a tus representantes estudiantiles. O sea, yo creo que es lo más chévere de hacer política universitaria, ¿no? O sea, que no sea quedarte en status quo. Sería muy chévere que las asambleas, no sé, te critiquen, ¿no? O sea, te critiquen de una manera asertiva, te digan, oye, tu chamba está mal. O sea, debimos haber sacado pronunciamiento en esto, debimos habernos organizado para movilizarnos ante tal cosa que ha sucedido. Y que no sea algo tan lineal. Y creo que es lo bonito que busca ser un gremio estudiantil, ¿no? Ser un gremio mucho más combativo, mucho más colectivo, y llegar a un estudiantado, porque de a mí que me sirve yo hacer política universitaria y movilizar a mis 5 amigos, si no llego realmente al estudiantado que se ve afectado por el tema que está sucediendo. Uh-huh. Entonces, o sea, yo creo que sí hay mucha gente que quisiera participar, solo que no encuentra los espacios, y también porque esos espacios no terminan siendo del todo accesibles para una comunidad que es totalmente de entorno bien apolíticos, ¿no? Uh-huh. Finalmente, ya para recomendación y más personal, ¿qué tipo de contenido recomiendas consumir? Por ejemplo, tú que estás muy ligada al tema político, no sé, por ejemplo, se me ocurre leer diariamente noticias internacionales, consumir algún tipo de podcast. ¿Qué podrías recomendar tú en cuanto a contenido para personas que quizá también están buscando, no sé, no involucrarse un poquito más en política, o cuál sería este camino de conocimiento? Yo creo que eso es bien complejo porque, o sea, yo no te voy a mentir que hace 2 años yo consumía solamente medios nacionales tradicionales porque era lo único que conocía, que me informaba de política, ¿no? Pero claramente creo que cada medio tradicional mantiene una narrativa y también como que, o sea, promueve el que siga un status quo como tal, ¿no? Entonces es bien como particular. Igual siempre hay como periodismo alternativo, y yo creo que es la mejor opción si tú realmente quieres tener una opinión crítica y ver lo que está sucediendo, ¿no? O sea, consumir periodismo alternativo, o sea, incluso hay estudiantes que tienen sus plataformas para informarse. Podcast no lo sé, no suelo consumir podcast, pero hay un montón de periodistas alternativos que tienen su canal de YouTube que buscan hacer esas propuestas. Incluso en Instagram hay un montón de cuentas que buscan como que informar lo que está sucediendo de una manera mucho más dinámica. Sí, sobre eso Tu cherry, por favor. Sobre eso es una agrupación estudiantil de Cato que busca informar de política nacional e internacional, pero así como tal hay un montón de iniciativas de estudiantes, ¿no? Y yo creo que es lo más chévere. A mí me gusta mucho la propuesta de Útero, pero ya no existe. Pero cuestiones así, yo diría que el periodismo alternativo como tal, o sea, siempre cuestionarnos lo que dicen los medios tradicionales. O sea, no digo que todo lo que digan está sumamente mal o es falso. Ajá, es falso, pero siempre el cuestionarse, ¿no? O sea, el leer como que buscar otras alternativas para informarse. Buscar fuentes diversas para que puedas construir también una opinión sobre lo que está ocurriendo. Sí.
Bueno, Geraldine, ha sido increíble esta charla. Creo que informarnos más sobre la política estudiantil es importante, más aún porque estamos en un contexto social creo que bastante complejo, donde sí se requiere que haya mucha participación de los estudiantes. También para que se puedan lograr cosas, ¿no? Se ha visto un avance increíble de la corrupción, y la falta también de estas bases ideológicas en nuestros representantes que ahora están, por ejemplo, en el Congreso. Entonces yo creo que desde la universidad se puede crear eso, ¿no? O sea, tener una postura, una ideología bien marcada y que no de pronto estén como emigrando en todos los partidos políticos con todas las camisetas. De la nada. Bien, Geraldine, quizá quieras decirnos algunas últimas palabras. No, o sea, quizás si eres una persona que está empezando en Católica o en general independiente de qué universidad, anímate a crear un centro federado. Hay muchas universidades privadas que no tienen un gremio estudiantil, pero siempre es chévere como formar un trabajo de autoorganización y un trabajo colectivo, ¿no? Entonces, nada, te animo a que estés en Politibook, igual ahorita mismo somos Centro Federado de Letras, por si te quieres acercar a la oficina. Entonces, sí, más que nada de ello. Dale, muchísimas gracias, Geraldine, por esta entrevista, por estar en este tercer episodio. Y bueno, espero que te haya gustado un montón. Igual vamos a dejar aquí las redes sociales de Geraldine, también de Lucha Pub, de Sobredosis. Me encanta, entonces ahí van a estar todas las redes sociales. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio, en este podcast Juventudes que Inspiren. Chao. Bye.